Un saludo, bienvenidos a una edición más de Pulso Empresarial en su televisión regional, en Popular Televisión. Hoy tenemos con nosotros a don Víctor J. Carpintero, presidente del Colegio de Gestores Administrativos. Un saludo, don Víctor. Un saludo. Y don Aurelio Sastre, presidente del Colegio Oficial de Agentes Comerciales, con tertulia eventual, y muchas gracias, don Aurelio, también por su presencia. Gracias a ustedes. Tenemos muchos temas y vamos a entrar rápidamente en la campaña de renta, en las novedades que ha habido. Estamos en la recta final y en los consejos finales, y le doy la palabra en este caso a don Víctor J. Carpintero para esos televidentes que pueden estar un poco despistados o un poco desorientados o nerviosos. Ya dice, es que no he podido ir, no he podido preparar la declaración, etcétera, etcétera. Bueno, pues estamos en el rush final. Tampoco hay que exagerar, quedan 20 días aproximadamente, pero vamos con esos consejos, don Víctor. Sí, muchas gracias, don Gervasio. Muy brevemente y muy sencillo, en lenguaje fácil y castellano, para que todos nos entendamos, unas pinceladas básicas de la campaña de renta, que recordemos comenzó el 3 de abril y va a finalizar el próximo lunes 1 de julio. Muy importante. Los sujetos obligados son aquellos contribuyentes que perciban más de 22.000 euros anuales por rentas del trabajo, cuando tengan un solo pagador. Cuando tengan más de un pagador, ese límite de 22.000 se baja a 15.000 euros, y hay que declarar los siguientes de más de 1.500 euros. Muy importante, todos los autónomos, con independencia de su nivel de ingresos, están obligados a presentar la declaración de la renta. Esta es una novedad, que antes se fijaban en los límites. Y un consejo: del estudio que hace el Consejo General de Colegios de Gestores Administrativos de España, hemos detectado que más de 3 de cada 10 declaraciones contienen errores en los borradores que nos envía la Administración Tributaria. Que pueden ir en contra del contribuyente. Que van en contra del contribuyente, porque recordemos que es el responsable de cuando confirmas el borrador. A ti te llega el borrador de Hacienda o le solicitas telemáticamente, me sale a devolver 3.000, voy a confirmar. Ojo, porque la responsabilidad es del contribuyente. Si contiene errores, le puede venir Eso no a es Hacienda. como en Francia, que es una ley que tenían que cambiarse. Claro. Vamos, en Francia te dan la declaración hecha, tú lo haces y va a Roma. Eso es responsabilidad de la Administración. Es muy curioso este asunto. El día que haya otro gobierno, si es que le hay alguna vez, no lo cambiará, pasará como siempre. No lo cambiará porque la Administración siempre quiere tener razón. Venga, muchas gracias por el apunte, que es muy importante, pues ese derecho comparado con Francia. Con hecho comparado, porque es que, es que en Francia te lo dan casi masticado, ¿no? Es decir, oiga, usted se lo preocupe, pero aquí no, aquí el Estado de Derecho siempre es Estado de Derecho para el Estado, no para los ciudadanos. No son súbditos. En España la gente además no tiene sentido de la democracia. De ahí que en España... No sigo que me caliento. De ahí que en España exista la figura del gestor administrativo, para ser esa figura... Hombre, también en Francia, Pues que yo creo que el gestor administrativo lo estamos exportando en Bruselas. Estamos exportando el modelo, que es una cosa de la que España se tiene que vanagloriar, que la marca España exporta la figura del gestor administrativo al resto del mundo. Bueno, unos errores frecuentes. El pago de facturas de consultas médicas ha de ser siempre con tarjeta de crédito o transferencia bancaria. El pago en efectivo no vale. Es decir, es otro atentado contra el sentido común. Vamos contra. Y luego también un error muy frecuente que nos vienen, dicen, la montura de las gafas, los cristales graduados no entran. Solo las consultas médicas. Lo más frecuente es los gastos de dentista y demás. Vale. Recordarles por último que no lo dejen para el último día, que el 1 de julio finaliza el plazo, que nos quedan 3 semanas. Y luego vienen los agobios, que no encuentro este documento, que no encuentro el otro, las prisas. Muchas gracias. Don Víctor, aprovecho y ya vamos a pasar a otro tema, pero antes quiero decir, siempre pulsamos cuál es el estado de ánimo ahora del contribuyente, no solo por esto que ahora tiene que confesarse, sino porque vemos la desaparición de pymes, las estadísticas que se están ocultando es tremendo, y vemos cómo están desapareciendo el pequeño comercio, etcétera, etcétera. ¿Usted qué nota ahora mismo en un cliente que es tipo medio-bajo, que es lo que tiene principalmente las gestorías? También hay grandes clientes, pero principalmente otras grandes compañías tienen sus propios equipos. Sí, nuestro cliente, el de los gestores administrativos, es el pequeño autónomo, la pequeña pyme,
el ciudadano de a pie, porque las Big Four y las grandes empresas y multinacionales, pues como bien dice don Gervasio, tienen sus propios departamentos económicos y asesores, ¿no? Pues notamos una preocupación importante y el Consejo General de Colegios de Gestores Administrativos de España elabora todos los meses un barómetro. Y ese barómetro es el pulso real de la situación económica de este país. Y estamos haciendo, reflejo de la realidad y alertando de las situaciones que se están produciendo y que van a devenir, y desgraciadamente estamos acertando en el 100% de los casos. Pero es que no es que tengamos una bolita mágica. Además, en las declaraciones de IVA se verá cómo está bajando la recaudación. Claro. Es que la facturación está bajando. Y en esta región, en Cantabria, pues sobremanera. Nos estamos volcando excesivamente en el sector servicios y turismo, y el sector industrial, pues las exportaciones están bajando con respecto a otros años. La situación un 18%. Yo el otro día tenía la suerte de poder almorzar con un empresario importantísimo y con un agente marítimo también muy importante, y que me hablaba la preocupación que hay en las exportaciones. Que le habían caído un 18%, estaban haciendo cómo hacen el movimiento de los buques, cómo hacen las rotaciones, etcétera, etcétera. Pero aquí estamos con otras cosas, quiero decir. Seguimos teniendo el problema de las infraestructuras de comunicaciones. Esta semana hemos celebrado en Santander un congreso a nivel nacional de Centerbroc, una sociedad de corredurías de seguros de toda España. Han venido más de 100 corredurías de toda España. Y bueno, agradecer desde aquí una vez más a la alcaldesa de Santander, que ha tenido la gentileza de inaugurarlo. Ha estado una ponencia muy cercana y bueno. Y todos nos decían, pero los que venían de Córdoba, pues ¿cómo has venido? No, pues en coche. He salido a las 6 de la mañana y llegaba aquí. El que venía de no sé dónde. Los aviones. El tema del avión con Madrid, a pesar que la señora consejera de Turismo, Cultura, el otro día yo quiero ser caritativo con ella, metió la pata con todas mis eso diciendo que Iberia, etcétera, ¿no? Oiga, tenemos los peores horarios de los últimos 15 años. Y los precios más caros de España. Hay que hacer algo, y yo ruego a la señora presidenta, y si no, la voy a intentar llamar, incluso, y decirla que se reentreviste con el presidente de Iberia. Esto ya es de un nivel superior para ponerse serio, y lo que no se puede decir, porque no es tolerable, es que en un acto, ya sé que era un acto protocolario, dorar la píldora por mucho que quiera quedar bien. Vamos con otros temas. Correcto. Don Aurelio, esto no lo saben los ciudadanos. Los impagos del Estado a las primas de renovables están encareciendo la deuda diariamente por día en 90.000 euros. Don Aurelio. Sí, bueno, solamente ya quería hacer un matiz. Hágale rápido para entrar en el muy rápido, sí. Bueno, de una parte la desorientación del ciudadano cada año que hay que hacer la declaración por los cambios que se van produciendo, hay una inseguridad en esto. Por ejemplo, la obligación de pagos con tarjeta, de temas médicos, todo esto es una situación extraña. Pero hay una cosa que no ha comentado usted, pero que lo están haciendo en Hacienda de oficio, y a mí me ha pasado al sacar Yo reconozco que aunque no sea perfecto el borrador o los datos fiscales que manda Hacienda, son muy útiles, porque la verdad es que llevan control del céntimo que has tenido por unos... Es que eso es lo que tiene que ser, pues por eso tenía que ser válido. Pero fíjese, a mí me ha llamado la atención que he tenido una deducción del orden de 7.000 euros por mutuas. Sí. Era algo que usted no había comentado, pero que es muy importante tener todos aquellos que han trabajado durante un periodo. Una buena noticia. Sí, porque y de oficio lo está haciendo Hacienda. Sí, lo mismo que decimos una cosa hay que decir la otra. Pues es una buena noticia. 7.000 euros, que es como un gasto que usted ha tenido, del cual puede deducir pues el tipo medio que le pueda resultar, ¿no? Vamos con lo de los impuestos. 9.000 euros, 90.000 euros diarios más. Por no pagar la... Fíjese, económicamente supone mucho dinero, pero desde el punto de vista reputacional de un país es un desastre. El hecho de que no se cumplan, la inseguridad jurídica que está generando esa actitud de un gobierno que asume unos compromisos, que dice vamos a hacer estas... Bueno, si hablamos de Zapatero, pues este hombre no sabía por dónde le venía el aire, ¿no? Ni sabiendo por dónde... Bueno, ahora... Para vivir bien, sí. Bueno, eso lo tiene... Para vivir bien, con las repúblicas, con las bananeras en las que representa y el grupo de Puebla comunista, ¿no? Pero bueno, a lo que voy
es a que el desprestigio de España en el mundo por esos impagos está siendo enorme, está siendo terrorífico, porque nos están embargando cosas, cuentas bancarias del gobierno, instituciones como la institución Cervantes, y ahora están hablando de embargar el avión cuando llegue a algún territorio, de embargar eso el sería Falcon, un buen espectáculo. de embargar nos ahorraría muchos gastos de futuro. Están hablando de embargar el Falcon. Y la huella de carbono también. Bueno, de carbono, sí, pero es que eso es para recaudar también. Lo de la huella de carbono, ahí hay montado un gran negocio. Pero porque cada día sube, o sea, usted puede comprar emisiones si tiene dinero para pagarlas. Y Europa contamina el 0,006. Europa, España ni el 0,01. Pero es para recaudar. Y si eso, don Gervasio, luego lo trasladamos, eso mismo que usted ha comentado, lo trasladamos al territorio local en relación con el resto de las regiones, pues Cantabria no tendría que hacer absolutamente nada relacionado ni con las emisiones ni con nada. Porque aquí estamos al 50% de lo que se produce en el País Vasco. Entonces, ¿por qué tenemos que padecer las mismas consecuencias de aquellos países que lo producen? Por tanto, eso que usted ha dicho, efectivamente, creo que es un tema muy grave. Eso hay que abordarlo, hay que pagarlo, porque, bueno, pues es un compromiso que existe. Hicieron unas inversiones, se prometieron unos incentivos por ellas y ahora no se quiere responder. Dicen que el tiempo da o quita razón. Nosotros aquí cuando se empezó con todo el tema del coche eléctrico, todas estas cuestiones, dijimos que la evolución de la ciencia, de la economía toda, lleva su camino. Desde que el mundo, antes se araba con araos de madera, luego eran de hierro fuerte y con muy buenas vacas tirando de ello, caballo, luego un tractor pequeñito de 180 caballos o de 150, ahora son tractores de 300 y pico, en fin, pero tiene que ir una evolución normal. Pero cuando se hacen normas que tienen otro objetivo, que es el de recaudar, o el beneficiar a inversiones de que personajes muy ricos digan, voy a invertir en esto y se me ocurre esto y que hagan esta ley para esto, ¿no? Pues lógicamente no salen las cosas bien y se cae todo el chiringuito, porque al final es un chiringuito. Y vamos con unos datos que son públicos. El asunto de los coches eléctricos, yo pongo, se derrite. Según Libre Mercado caen las ventas. Según ANFAC, que es la patronal del sector, las ventas de coches y autobuses eléctricos se han caído. En el último mes un 9,5% y la cuota está en el 8,85%. Pero es que estamos detrás del año anterior, un 10,43 menos que el año anterior. Es con las imágenes, cuando yo contaba el problema que tienen los equipos de bomberos para pagar un coche eléctrico. Yo no sé, esto pasa como con las vacunas, se oculta. Es decir, un coche eléctrico que se prende fuego, pero que van los bomberos y no la espuma ni nada les apaga, hay que dejar que se incendie. Yo no sé cómo los ayuntamientos que legislan tanto no empiezan a legislar ya para los garajes comunitarios. Ojo, estoy diciendo algo muy serio. Sí. Esto se demuestra que estos son hilitos movidos desde muy lejos, sin sentido común. No niego que con el paso del tiempo podrá haber coches eléctricos que luego no contaminen, porque claro, el otro día, precisamente en un programa de Iker en Horizonte, se demostraba, no sé si lo pudieron ver, fue magnífico, cómo los residuos de las baterías son, y además que no hay para el tema. Pero esto no tiene nada, si es que todo no tiene sentido común. Esto es como decir, la guerra de Ucrania no contamina. Pero no contamina la guerra de Ucrania, que están volando aviones, drones, bueno, y achatarrando el país. Achatarrando el país. Es decir, pero es que, señores, desen cuenta que todo esto es un cuento chino que no tiene nada que ver con querer mantener el medio ambiente. Claro que todos queremos mantener limpia la ciudad, ser responsables y si podemos contaminar, pero eso no tiene nada que ver. Esto es todo un gran negocio de unos personajes y que hay que... Sí. Bueno, vamos con esto, don Víctor, sí. Después, son datos oficiales que no me he sacado yo de... Y es que esos datos, la realidad. Esos datos nos dicen que se ha empezado la casa por el tejado. Eso es lo que digo, la evolución. Es que no hay puntos de carga suficientes para abastecer de energía eléctrica. Ni tenemos capacidad económica. Claro. O sea, están a unos precios bastante altos, los eléctricos, y luego el problema de la movilidad, que
Tú tienes que calcular el viaje, a ver dónde puedo parar. Hecho en Aranda, a ver si reposto. Eso es. Y a lo mejor llegas a Aranda y ya está ocupado el poste eléctrico. O has tenido un día que has tirado de calefacción y a ver cómo va. Todavía... Quiero decir que esto no significa no estar con... Antes los coches consumían 12 litros y ahora consumen 6 o 5. Y contaminan menos. Y contaminan, bueno, prácticamente menos. Si es que esto es de sentido común, lo que no lo puedes hacer es por decreto, ¿no? Pero tienes que poner una infraestructura suficiente de puntos de recarga eléctrica en la que sea capaz de abastecer de energía a los vehículos que vayas a comercializar después. Y no al revés. Es decir, estamos con el avance, por supuesto que estamos con el avance, pero con el avance normal. Lo que no estamos es con la mentira, porque ya empezamos a estar, los que tenemos algunas canas, de tanta mentira de toda esta catardada política, que no sabe ni lo que dice ni lo que hace y que obedecen. Además, son muy disciplinados. Lo que dicen estos señores de Davos, en febrero en Davos, que se pegan allí un festín que hay de todo, que es un escándalo moral, ético, en todos los aspectos, ¿eh? Y hay que empezar a decirlo así de claro. Es que yo creo que es que hay que hacer que la gente despierte, don Aurelio. Hoy, si no tienes muy claro para qué quieres y cómo vas a utilizar y las posibilidades del coche eléctrico, invertir en un coche eléctrico es un riesgo muy grande, porque te puedes encontrar luego en la práctica con muchísimos problemas. La publicidad solo habla del consumo, de tal, de que el gasto es pequeño, de que tiene... Pero claro, nunca te dicen la verdad sobre la autonomía, por ejemplo, ¿no? Y por mucho que baterías que le quieras poner a un coche, caminar 400 kilómetros, tal. Pero luego sucede como ha pasado este invierno, donde los coches se les agotaron las baterías por la calefacción, había colas de 10 horas, de 8 horas para poder hacer recarga. Imagínate esto, pues, por Europa en invierno, que, o sea, tiene muchos problemas. De ahí que, bueno, en España es de los países que menos coches eléctricos está comprando. Aquí estamos en un 10%, mientras el resto de Europa me parece que anda con el... Hemos bajado respecto al año pasado, estamos en el 10,43. Esto es, ¿no? Y en Europa están con el 20, el 25, pero hay problemas cuando además... Hoy este invierno pararon la flota de autobuses, me parece que era de Estocolmo, y tuvieron que sacar todos el tema por las nevadas porque no generaban. Pararon 30 y tantos autobuses o 40 y tantos. Así. Luego, por ejemplo, bueno, pues hay marcas como la marca Tesla, que tiene unos puntos de recarga rápidos para sus propios vehículos, puntos estratégicos, pero claro, si tú haces un viaje por Europa, tienes que ir haciendo el viaje que te ha marcado Elon Musk, ¿no? Que es el propietario de Tesla. Tienes que seguir la ruta de los cargadores. Bueno, yo creo que hoy es un problema, eso no está todavía suficientemente madurado y además en un momento donde los vehículos de combustibles tradicionales han alcanzado la perfección. Sí. O sea, es que usted y no voy a decir... Hasta los diésel. Y el nuevo diésel, por ejemplo, que Rexol, que ya no contamina, y ahí se ha visto cómo les ha dado rabia. Por cierto, a esta señora ministra de Medio Ambiente, que la daba rabia, se peleó con el presidente de Rexol, claro, porque les quitas el argumento. Entonces le daba rabia de que hiciera esos productos que ya no contaminan y que todo se cae, todo el tema. Y aquí lo que se ve es que hay un proyecto, esto no hay que falta hacer ciego, distópico, de hacernos pobres a todos y a muchos años vista, los que puedan, los que dejemos. Por eso hay que reaccionar. Vamos con otro tema. Y usted igual sabe, el otro día me dice un ejecutivo importante de una compañía. He tenido que firmar lo que no he pensado en mi vida. Yolanda Díaz impondrá un protocolo LGTBI, JK, LM a más de 30.000 empresas desde ya. Afectará a las empresas de más de 50 empleados en toda España. Vamos a ver. No, la Constitución no dice que todos somos iguales ante la ley. Así es. No somos todos iguales. Yo respeto a todo el mundo, las tendencias sociales, allá cada cual, y todas las personas son dignas, son hijas de Dios. Por lo tanto, en ese aspecto ninguno. Ahora, ¿qué es esto? Protocolo LGTBI. Es que se ve que esto no solucionan un problema, pero los crean y dividen a la sociedad. ¿Qué es eso? Yo, en una empresa de trabajo, no le pregunto a una persona qué tendencia sexual es, y por supuesto, si me entero que hay un abuso, pues lo denunciaría, como se puede denunciar una agresión.
¿no? Un puñetazo Sí. o algo así. Pero ¿qué es esto de los protocolos y todo esto? ¿Pero qué? No sé si usted lo sabe. Sí, pero sí, qué sí. Bueno, pues cuéntelo. ¿Qué distopía es? Esto es distópico. Esto es de verdad. Esto además no defiende a las personas de ningún tipo. Esto lo que trata es de crear una brecha social en la sociedad y destruir la sociedad. Porque la ley máxima es la Constitución. Todos somos iguales ante la ley, en responsabilidades y lógicamente, en beneficios. Es decir, nos protege a todos por igual. Entonces, ¿qué es? ¿Que un señor por tener una tendencia X es mejor que otro que tiene otra tendencia X? ¿Pero qué es esto? ¿Pero qué mundo es este que se quiere crear? Don Víctor. Así se vulnera el derecho ¿El principio de igualdad? El principio de igualdad, y luego, pues claro, que no tienes por qué... ¿Ya le ha ido alguno a usted ahí con ese asunto? Sí, las empresas de más de 50 empleados están obligadas a tenerlo. Pero es que hay otro problema más grave que este todavía, que es el canal ético y el canal de denuncias. Ético, esto que están obligadas todas las empresas a tenerlo en su página web para que se puedan formalizar. Pero se lo podíamos poner al gobierno, canal ético de ellos. Canal ético, canal de denuncias. De ellos, vamos. Se legisla simplemente, bueno, pues sí, ley de protección de datos, prevención del blanqueo de capitales, prevención de riesgos laborales. Vives por y para cumplimentar cuestionarios, cumplimentar normas, costes para las empresas, porque todos estos protocolos que se implantan en las empresas, hay empresas especializadas que se dedican a ello, que tienen un coste, y eso lo tiene que asumir el empresario. Está dando una clave, sin entrar en la presunción de inocencia ni nada. Todo esto de la señora Begoña Gómez, todo esto. Oiga, curso para no sé qué, cómo es conseguir subvenciones. O más o menos, ¿eh? Y no quiero entrar en el fondo de la cuestión. Se crean normas europeas. ¿Dónde ha ido a pagar estos fondos de resiliencia, etcétera? A los mismos, a las administraciones. Pero si es que, de verdad, ahora que hay las elecciones europeas, es que la reforma que tiene que tener la Unión Europea es de arriba abajo, de tal nivel, y sobre todo la reforma mental de los dirigentes, que piensen un poco en la sociedad que están creando. Don Víctor, es que para poder usted lo verá todos los días. Para poder gobernar y para poder legislar, pues has tenido que ser empresario y conocer cómo funciona y tener sentido común. Y sentir como un empresario, como un autónomo, como un trabajador, porque hay gente verdaderamente que se ha dedicado a la política desde las juventudes hasta arriba y no conoce los problemas. No, y además alguien les dicta de muy arriba que hay que destruir esto, lo otro, etcétera, etcétera. O sea, algún día hablaremos por qué Soros, siendo de origen judío, tiene prohibida la entrada a Israel y muchas de estas cosas. Es decir, España es un aprendiz, está dirigiendo lo que dice Soros, ahora lo acabamos de ver, es al pie de la letra. Esto es más que sospechoso, es decir, esto es marionetas en la cuerda. Esta es una opinión subjetiva, pero es una opinión mía. Don Aurelio. No, acaba de decirlo usted, cuando falta la racionalidad y el sentido común. ¿Qué le parece esto? Y el país está gobernado por personas, primero con una gran falta de preparación, yo diría que también con una gran falta de madurez, con una capacidad para practicar ese cinismo y para practicar la mentira extraordinaria, y sobre todo con un sectarismo que es incompatible con el avance o con las posibilidades de una sociedad moderna, ¿no? Y eso es lo que tenemos. Dicen, las sociedades tienen culpa de que eso exista. Pues en buena medida sí, porque nos estamos encontrando con partidos que se les puede mentir descaradamente y están buscando a ver qué argumento les da su líder, porque ellos no encuentran ningún argumento, porque son forofismos, como decía usted, falta el sentido común y falta la lógica, y entonces es difícil llegar a eso. Pero están esperando a ver qué pautas les marca su líder para ellos machacar e insistir sobre aunque vaya contra ellos, contra sus familias, y entonces porque esas personas es muy fácil. Tienen familia, tienen hijos, etcétera, y todo eso les va a fastidiar a medio plazo, son los primeros dañados. Entonces usted puede decir, bueno, ¿y por qué ahora este lío con Palestina, Gaza y tal? Fango. Esa es la respuesta, ¿no? Bueno, quiero decir que no se dan respuestas
Y claro, la gente que no está en el grupo dice, oiga, deme usted respuestas y no salga con estas, no tenga esas salidas que no tienen nada que ver con la pregunta. Pero los suyos las aceptan. ¿Por qué? Pues porque hay un componente sectario. No, de ferofismo, es todo de corazón, no hay el tema, todo es decir, el forofo, aquí tenemos futboleros, pero cuando vas teniendo edad eres más racional. Y si ves que tu equipo jugó mal y que ha hecho un penalti, la persona sensata dice, si es que hemos tenido mucha suerte, y el penalti nos tenía que haber pitado 3 penaltis. El forofo no. El forofo solo ve los penaltis en el área contraria, tiene que ganar por el artículo 32, el árbitro siempre, si no le beneficia, o si es neutral, ya no es bueno. En fin, esto es la realidad. Y además ahora me decía un gran aficionado que va mucho a los campos, yo he ido muchísimo a los campos, pero ahora lo veo por televisión, que me decía, se está radicalizando la gente. Y con mi hijo tengo un poco de tristeza. Y esto es un proceso general. Es decir, se pierde el sentido común y se apela hacia los clientes. Vamos con otro tema. El 80%, y ya el último, es rápido, el 80% de las comunidades autónomas se saltan el límite de deuda. Solo Madrid, País Vasco, Navarra y Canarias tienen un nivel de deuda inferior al 13% del PIB. Cantabria está en el medio, en el 20%. Don Vic. Sí. Es que, bueno, es un sentimiento generalizado, que cuando llegó al poder el gobierno actual de aquí, prometió unas cosas y bueno, como era el aligerar de la carga de cargos. Sí, sobre todo de cargos. ¿Verdad? Sí. Y no solo no se aligeró, sino que incrementó en una unidad. Ah, sí. Bueno, eso concretamente lo sabía. Lo que sí sé es que no hay el mismo número de cargos. Y luego el tema de los funcionarios. Cada vez más funcionarios. Cada vez más funcionarios. El estudio de ayer, 1,5 millones de funcionarios sobran en España. Es que es insostenible. Doblamos. Es insostenible esa situación. Cerramos con este tema. Próximos días hablaremos precisamente de este tema que saca don Víctor, que salía esta semana el informe. 1,5 millones de funcionarios, según un estudio realizado, sobran en España. Y supondría no tener prácticamente déficit, 60.000 millones de euros. Bueno, eso es cierto. España tiene una administración elefantiásica. Sobra mucho, sobra gente en este sentido y sobre todo sobran normas, porque hay una locura de normativa, ¿no? Pero respecto al tema del déficit, de la deuda que tienen las comunidades, bueno, ahora ya en Europa hay un plan de 4 a 7 años para reducir el déficit. Es decir, se van a empezar a aplicar normas fiscales. Depende de la comisión que salga. Es que es muy importante la comisión que salga. Pero, bueno, que va a haber... Sí, pero mire usted, el Banco Central Europeo tiene que empezar a recuperar el dinero. Sí, pero ha tomado al mismo tiempo una decisión, que se dé menos crédito. Luego lo ha igualado. Sí. Ha hecho, por un lado, ha dicho eso y por otro lado ha mandado una directiva a los bancos, sí, pero reduzcan ustedes el crédito. Luego, yo creo que la cosa va a quedar un ten con ten. Sí, entonces hay un plan firme, porque ya lo tienen que hacer, porque la deuda ya es exagerada, por ejemplo, si hablamos de la de España, pero que al mismo tiempo se sigue gastando más de lo que se ingresa. Sí. O sea que hay un déficit fiscal importante y entonces ya ahora de una manera drástica en Europa van a empezar a aplicar este plan, con el fin de lograr la consolidación fiscal de los países y de que se devuelvan esos 120.000 millones, por ejemplo, o la parte que hay que devolver, porque hay una parte que era perdido, ¿no?, de España. Pero es un espejismo la evolución del país, que todo va muy bien, cuando vemos que la deuda es tremenda, cuando vemos que la productividad está un 25% por debajo de la productividad media de Europa, cuando las rentas ya vemos a qué niveles están, cuando los jóvenes no pueden adquirir ni independizarse, ir a una vivienda, pues porque con las medidas que están tomando ni hay viviendas en alquiler y en venta a ver cómo se compra, ¿no? Y las exportaciones que han caído en el último trimestre un 18%. No tenemos tiempo. Sí, un apunte solo. Pues dígale rápido. Felicitar al Ayuntamiento de Santander por el nuevo proyecto de creación de empleo y sobre todo de recuperación del talento joven, de aquellos jóvenes estudiantes de Santander que han tenido que salir fuera, Madrid, Barcelona y tal. Hay un plan ahora de regreso con unas subvenciones importantes para las empresas.
Pues es una buena noticia. Gracias, don Víctor. Muchas gracias por toda la información fiscal. Don Aurelio, muchísimas gracias. Y que tengan una feliz semana. Paz y bien.